Gracias por estar aquí en los estudios de la prensa. Estamos con el señor Ariel Hooks, presidente de la Asociación de Padres de Familia de las Escuelas Oficiales y Particulares de Panamá. Señor Hooks, para que nos converse un poco ante el panorama que vive el país, más que todo el sistema educativo, con respecto a este paro que mantiene desde el pasado 23 de abril los docentes y que ha afectado lo que es la educación de los jóvenes, tanto a nivel de primaria, premedia y media. ¿Qué posición mantiene la Asociación de Padres de Familia con respecto a este panorama que ahora que inicia el segundo trimestre está prácticamente igual? Bien, nosotros tenemos que ser consecuentes con esto. Y primero que todo debemos entender de que la educación es un bien fundamental. O sea, a partir de ahí, consagrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, consagrado en nuestra Carta Magna en el artículo 91, 94, 95. Y eso es lo que nosotros como padres de familias debemos de reclamar. Una educación consona, una educación en donde nuestros estudiantes, nuestros niños, se vean beneficiados con todo lo que acontece en cuanto al plano educativo. La pregunta que yo me hago, ¿estamos en esa realidad? ¿Esa es la realidad que existe? Tenemos un paro que ya venía casi que programado, porque había escuchado que los docentes habían hablado de un día de paro, 24 horas, 48 horas, y el ministerio ya más o menos estaba sondeando, y nosotros como padres nos estábamos dando cuenta de que algo iba a suceder acá. Entonces, ¿cuál fue la preparación que hizo el Meduca para que nuestros estudiantes no estuvieran en este grado, en este evento que estamos ahora? Y la respuesta es ninguna. Entonces, ahora estamos todos, porque ahora toda la comunidad educativa está en alerta, estamos pensando de que se puede perder el año escolar y todavía no hay una voz coherente de un diálogo nacional para la educación, todavía no existe algún mecanismo para poder que estos muchachos tengan algún tipo de educación de primera línea, y aún vemos a dos titanes enfrentándose y aplastando a los muchachos en el medio, que es la educación. Señor Justi, un punto importante es que en este segundo trimestre las autoridades de educación mencionaron que si los docentes no retornaban iban a tomar acciones, cartas con respecto a esto. ¿Usted se ha manifestado a través de las diversas asociaciones de padres de familia que se ha podido concretar esto? ¿El Ministerio de Educación ha tomado, usted cree, cartas en el asunto con respecto a estos docentes que han estado ausentándose en sus aulas de clase? Bien, retomando el último comentario, la última frase, los docentes, el Ministerio de Educación. Nosotros somos padres de familia, nosotros no podemos ni siquiera inmiscuirnos en un tema como ese, ni aunque quisiéramos. Nosotros sí podemos reclamar y sí podemos exigirle al Meduca, porque la Constitución así nos lo permite, que es el artículo 91 de la Constitución, que reza taxativamente que la educación, ¿verdad?, es para todos, es oficial, el Estado la dirige y el Estado nos da a nosotros una garantía para nosotros que podamos compartir con nuestros hijos en la educación. Entonces nosotros no podemos entrar en esta diatriba de meternos en una discusión donde nosotros no tenemos ninguna clase de injerencia con los docentes. Si nosotros viniéramos acá y expresáramos que sí tienen derecho o no tienen derecho, ¿eso en qué arregla o en qué soluciona el problema? En nada, no soluciona el problema en nada. Entonces, lo que nosotros sí quisiéramos ver es que el Meduca, la ministra de Educación, taxativamente nos dé una línea, nos dé una directriz. Mire, nosotros vimos en diferentes colegios de la localidad padres de familia enfrentándose a directivos, gritando y exacerbados, preocupados por el derecho de nuestros hijos de la educación. ¿Por qué sucede eso? Porque hay una ausencia de una dirección, hay una ausencia de una directriz por parte del Meduca para decirnos a nosotros, los padres de familia, ustedes tienen que caminar por aquí. Sin embargo, lo que nosotros vemos y palpamos es un ministerio que sale
a enfrentar, a confrontar, a amenazar. Con amenazas no vamos a llegar a ningún lado. Nosotros no sabemos cómo se puede arreglar este problema, porque es un problema bastante magno, bastante grande. Lo que sí nosotros entendemos como padres de familia es que nuestros hijos tienen derecho a la educación y el Ministerio de Educación tiene el derecho, el deber y la obligación de prestarnos a nosotros ese derecho. ¿Cómo lo pueden hacer? Es algo sencillo. Si esto no hubiese sido una huelga y hubiese sido una pandemia, ¿qué hubiera sucedido? Hubiese sucedido que con quién el Meduca hubiese estado peleando. Nosotros lo que necesitamos es que el Meduca ya, hoy, inmediatamente, le diga a los padres de familia, vayan a la escuela a buscar las guías educativas. Lo más triste de esto es que estas guías educativas ya están en los centros educativos. Estas guías están ahí. Los muchachos no tienen acceso a ellas porque ellos no lo han querido repartir. Los módulos, vayan a buscar los módulos. Todos los estudiantes, en diferentes grados que tú estés, todos los estudiantes tienen acceso a grupos de WhatsApp. Introduzcan algo por ahí. Mínimo, introduzcan algo por ahí. Utilicen a los medios de comunicación. Manden información educativa a través de los medios de comunicación. Durante pandemia se hizo algo muy interesante. Habían bloques de diferentes grados, maestros profesionales en educación enseñando a los niños a través de la televisión. Nada de eso se ha hecho. No se ha hecho nada coherente para poder tener acceso educativo. Lo único que nosotros estamos peleando aquí es la ruina de la educación, porque también tenemos que entender que tenemos un 43% de escuelas destruidas, que son escuelas en malos estados. El año pasado nada más, desde este medio de comunicación se hizo una cobertura muy interesante acerca de los 9 niños que murieron en el río Quicamola. ¿Por qué se murieron esos niños? Por falta de acceso. ¿Qué se está haciendo para poder restablecer todas estas cosas en este momento que no hay clases? También el tema de los estudiantes graduando es otro tema que preocupa a los padres de familia, tanto los de premedia como de media, porque simplemente no han recibido los temas acorde a las necesidades que ellos tienen. Ese proceso de enseñanza-aprendizaje no está llegando. ¿Qué información le ha llegado a usted de esa preocupación de los padres? Mire, con estos muchachos, esto es criminal. Esto es triste lo que están haciendo con los jóvenes en este país. Pareciera que el sistema quiere que los muchachos fracasen. Porque, te digo la verdad, en Colón hay una organización, no voy a mencionar su nombre, pero hay una organización muy importante en Colón, que es un puerto, invitó a estos chicos que tienen medios digitales y los invitó a más de 150 niños graduando para que estos muchachos pudieran entrar ahí y pudieran prepararse para sus exámenes de la universidad. Esos muchachos pasaron con éxitos. Hicieron pruebas de exámenes de la Tecnológica y de la Universidad Nacional y los muchachos la pasaron, todos la pasaron. ¿Qué no quiere decir eso? Eso mismo pudo haber hecho el Meduca. El Meduca pudo utilizar la Universidad Nacional, la Tecnológica y todas las universidades privadas la pudieron haber habilitado para que estos chicos de duodécimo pudieran ir a esos espacios y tratar de prepararse para sus exámenes finales o para sus exámenes universitarios. Nada de eso se ha hecho. Lo único que se está haciendo es ver una ministra enfrentada todos los días con los docentes y no vemos que los muchachos tengan alguna clase de beneficio con eso. Cuando los padres de familia, cuando los papás, el papá y la mamá se pelean, los únicos perjudicados son sus hijos. Entonces, en este caso, nuestros hijos son los hijos de la patria y el Estado es el responsable de darnos a nosotros la educación. ¿Usted ha tenido algún acercamiento con la ministra de Educación a nivel de usted como presidente de la Asociación de Padres de Familia? Bueno, nuestro punto de vista es un punto de vista adverso, un punto de vista distante. Nosotros no estamos buscando simpatía, nosotros estamos buscando soluciones. Entonces, cuando tú entras en una comunicación como esa, a ti nadie te hace caso. Nosotros hemos mandado una nota formal al Meduca
mandamos una nota formal a la Asamblea Nacional de Diputados para tratar de alguna forma promover un diálogo por la educación, no solamente por el tema de la huelga, sino un tema, porque el problema de la educación es un problema estructural. Como lo había mencionado anteriormente, es un problema en donde nosotros vemos que el 43% de las escuelas están en ruina, donde nosotros vemos que el 72% de los estudiantes no tienen acceso tecnológico, donde nosotros vemos que el 18% de nuestros niños están en desnutrición y el 39% y más en la comarca. Nosotros todavía tenemos más de 700 escuelas ranchos en este país, en un país en donde nada más el trimestre pasado nosotros fuimos nominados el país más rico de América Latina. Entonces, aquí hay un desbalance. Aquí hay un desbalance y un desequilibrio que no solamente es propiciado por las huelgas, por la pandemia o por alguna situación fortuita, sino que estamos hablando de que aquí a la educación se le dio la espalda. Entonces, hay que promover un diálogo nacional, un diálogo coherente, un diálogo en donde nosotros entremos a conversar y nadie esté de ningún lado. Nosotros no tenemos que estar del lado de los docentes ni del lado del Meduca. Nosotros tenemos que estar del lado de nuestros hijos y del lado del Panamá. Panamá necesita que estos muchachos se eduquen. Una última pregunta. Se ha mencionado mucho, se ha visto que se pide a los padres que manden a los niños a la escuela, pero cuando se hacen los recorridos, los educadores nos dicen los niños tampoco están llegando, o sea, no llegan los docentes, no llegan todos los estudiantes. Ese mensaje a los padres de familia para que envíen a sus niños a las escuelas, ¿usted cree que es prudente en estos momentos? Mire, eso sería un mensaje irresponsable. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en todos los lugares, en todos los escenarios. Yo como presidente de AMPAFA tendría que ser un irresponsable decirle a los padres de familia, envía a tus hijos a la escuela. Yo no sé lo que está pasando en el Desmond Bayan, yo no sé lo que está pasando en el José Daniel Crespo. Yo creo que son situaciones particulares de cada región, ¿verdad? Y lo que sí yo sé es que esto sucede porque no hay una coordinación por parte del regente de la educación. Lo que sí debería suceder, y lo reitero nuevamente, es un pronunciamiento por parte del Meduca. Si el Meduca hubiese sido más proactivo, ¿verdad? Y menos reactivo, ahorita mismo muchos estudiantes en este país tuvieran alguna clase de educación, alguna clase de módulo, alguna clase de guía, alguna clase de mecanismo o métodos educativos a la mano. Al momento no hay nada. Más de 2 meses y medio que eso se pudo hacer. Y es cruel, es inhumano y es perverso. Porque eso, todas estas cosas, todos estos mecanismos que yo estoy diciendo, nosotros lo hemos dicho en diferentes entrevistas, se lo hemos escrito, se lo hemos mandado. Ellos lo tienen en las escuelas y simplemente no lo han repartido. Yo creo que de verdad, si este es un país serio, aquí debería haber una investigación por parte del Ministerio Público, porque cuando tú no haces tu trabajo y cuando tú no haces las cosas que tienes que hacer, aquí tiene que haber consecuencias. Y esto no debe suceder más nunca. Aquí la educación está secuestrada por la política. La política no tiene absolutamente nada que ver con que los muchachos den o no den clase. Estos muchachos deberían de dar alguna clase, tender alguna clase de retroalimentación educativa, de alguna forma. He mencionado varias, no hay ninguna que esté en lugar. ¿Usted considera que el año escolar está en peligro? O sea, ¿se podría salvar o El no? año escolar es irrelevante. Es irrelevante si salvamos o no salvamos el año escolar. Aquí lo que tenemos que salvar son la institucionalidad. Aquí lo que se tiene que salvar es la educación, se tiene que salvar la transparencia, se tiene que salvar la coherencia, se tiene que salvar el amor a los muchachos. Aquí todo el mundo dice, sí, nosotros queremos a los estudiantes, queremos a nuestros estudiantes, queremos que nuestros estudiantes vengan. ¿Cómo tú quieres a unos estudiantes y no le proporcionas absolutamente ni una clase de herramientas educativas? Eso no es querer a una persona. Cuando tú quieres a una persona, tú haces hasta lo imposible para que esa persona tenga de la mano algo que le nutra, que lo ayude y que pueda llegar al otro lado del río. Pero aquí nosotros no vemos absolutamente nada.
Y mientras que no veamos nada, vamos a seguir exigiendo firmemente que la educación está secuestrada en este país.